Las calles nos encontraron, con arte, con ganas, con muchas ganas, tanto que volvimos. Esto es Arte más Oficio, segunda temporada. Bienvenidos y bienvenidas. Dos mujeres, muchas historias, caminos distintos, enlazados por una misma trama, la del arte y la política, la del compromiso y la ternura, la del oficio heredado y reinventado, una y otra vez. El silencio, la emoción de las reaperturas, la militancia como espacio de encuentro, la política como deseo y narrativa colectiva. El arte como herencia, el trabajo como puente, la política como pulsión y la amistad como sostén. En cada una aparece siempre el mismo gesto, crear. Crear aunque no se sepa para qué, o quizás sí, quizás por el simple acto de habitar y lanzarse a una ruta, a la vida, a construir su propio viaje. Dos mujeres, dos tiempos y una misma red, la de quienes siguen creyendo que el arte también es cuidar, resistir y no olvidar. En este séptimo y último capítulo estuvimos conversando con Chichi Adami y Viviana Echave, dos amigas de la vida que compartieron viajes, historias, militancia y creatividad. ¿Querés saber de su proyecto Las Chicas del Sierra? No te pierdas esto y mucho más en este capítulo. Gracias por compartir con nosotras la segunda temporada de Arte más Oficio. Nos vemos pronto. Bienvenidas. Ay, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un placer tenerlas acá. Este es el último episodio de la segunda temporada de Arte más Oficio. Estamos grabando en la radio municipal, que nos gustó mucho. Bueno, qué privilegio. Y queríamos tenerlas acá porque son amigas. Es la primera vez que grabamos a dos personas juntas, pero nos gustaba hablar un poco también de la amistad. Y dos mujeres que han hecho mucho para el arte y para la cultura en Salta. Así que bienvenidas. Y por ahí como primera pregunta, saber cómo se conocieron, cómo empieza la historia de ustedes juntas. Bueno, yo vivía en La Invencible desde mis 4 o 5 años y venía los fines de semana o las vacaciones a pasear a Salto porque tenía mis primos, Santarelli, que vivían en la calle 25 de Mayo, frente a lo que ahora son las praderas. Sí. Y ahí a la vuelta vivía Chichi en el hotel que tenía su padre, Argentino. el hotel argentino. Y bueno, como vivía, qué sé yo, Cecilia Dordoni, Noñe Chotro, todo ahí en una cuadra, había un montón de chicas más o menos de la misma edad. Mis primas también. Mi hermana. Bueno, nos juntábamos, la hermana de ella, también nos juntábamos a jugar. Eran memorables, bueno, me acuerdo, pensaba, ¿no? Cuando jugábamos a la escondida eran memorables. Claro, pienso, ¿no? El barrio, ¿no? Como Y cuando jugábamos al carnaval, ni y hablar. los teléfonos que se hacían. Bueno. Con latita. Claro. Bueno, la cuestión es que después yo me fui del Invencible, me fui a otro lugar más cerca de Buenos Aires, pero siempre seguía viniendo. Hasta que a los 12 años nos mudamos definitivamente a Salto y vivíamos bastante cerca y compartíamos la escuela. ¿Ustedes cursan la misma edad escolar? Sí, compartíamos la escuela 2. Sí, yo iba a la escuela 6 antes, que no vivía en el hotel, y después me pasaron a la escuela 2, donde ya era la contra. Cuando llego a la escuela 2, me ponen en el grado A, pero no porque mi boletín marcara tantas buenas notas. Eso fue un año, en la secundaria fuimos juntas. ¿Secundaria hicieron dónde? San Martín. En el viejo San Martín, calle Bolívar. Sí, claro. En el último salón, sin estufa, las ventanas abiertas, se inundaba, entonces me estaba contenta que lloviera. Se caían los ladrillos del techo, sí, pero lo adorábamos. ¿Aparece algo del arte ya en la escuela? ¿Hacían algunas cosas de manualidades, artesanías en esa edad? La profesora de manualidades, García. Sí, a mí siempre me gustó. Sí. No, para mí nunca fue un problema las actividades prácticas o lo que nos hacía hacer origami.
Papiro. Yo ahí me bordé el baby doll para el casamiento. Tenía 13 y pensaba en casarme ya. Susanita. Claro. Susanita Azul. Y lo tengo todavía. ¿Lo tenés guardado? De lino, bordado. Yo tengo una toallita de tela de lino que mi mamá me dio con unas rositas en punto cruz, chiquitito, que bordé en la escuela. Lo que nunca pude terminar fueron el par de escarpines. Eso hacían en la escuela, bordaban. Tejíamos, bordábamos. ¿Tenían como hacíamos materia o materia de manualidades, ¿no? Sí, actividades prácticas. Actividades prácticas, bueno, pero hacíamos cartones, papel, Sí. todo lo que se podía, hilos. Sí, cosas de nilo, sí. Y De todo un poco. ¿Cómo es la mamá de Katy? De Katy García. Divina. Sí, Era ella era profesora, profesora, sí. Y ahí nace un poco el oficio de Iras, porque yo por lo que conozco a ustedes que siempre toda la vida están haciendo cositas distintas, Siempre. creando cosas. ¿Nace por ahí o...? Sí, yo creo que sí. Bueno, aparte, Sí. por ejemplo, yo creo que también, viste, en mi caso, por ejemplo, mi mamá influyó también porque ella tejía, cosía. Yo no heredé la costura, por ejemplo. La tijera sí. Enseguida yo empecé a cortar sin molde por Y hacías, te por hacías- imagen visual. Pero sí, siempre me gustó. A mí empecé que cuando terminé el secundario necesitaba ganar dinero. Yo siempre, desde muy chiquita, tenía 13 años cuando mi mamá trabajaba en ese momento en una boutique, y en la boutique se arreglaban collares. La gente cuando se le rompía un collar lo llevaba a la boutique para hacerlo arreglar. Y mi mamá aprendió la técnica y me la enseñó a mí, y entonces yo arreglaba los collares y cobraba esa plata. O sea que en la familia también igual hacían actividades. Sí, siempre. En la casa circulaba. Aprender a tejer, aprender a diferentes cosas. Y cuando terminé el secundario empecé a estudiar dibujo y pintura. Pero en ese momento siempre estábamos medio restringidos porque la situación económica nuestra no era brillante como para poder acceder a muchas cosas, pero sí aprendí a tejer a máquina y me la rebuscaba con eso. Tenía alumnos de máquina de escribir, porque en ese momento había estudiado dactilografía, entonces se enseñaba a escribir a máquina. Y algunos particulares. Bueno, Sí, yo también fui a... tejía para afuera con la máquina, en ese momento estaban de moda las máquinas de Claro. tejer. Y siempre le agregaba algo a lo común que te enseñaban. Siempre una tuve vueltita. esa cuestión, una vueltita de creatividad, de buscar de que saliera en la máquina lo más parecido a lo que se hacía a mano. Claro. Porque siempre como que se valoró más lo hecho en mi casa, lo hecho a mano, lo industrial, ¿no? Desde ahí viene, creo, la escuela. artesanía. Claro. Porque era como que por ahí decía, ¡ay, qué lindo que tejés, parece tejido a máquina! Era lo peor que me podían decir. Vos querías que se vea de la mano. Sí, claro. Chichi, ¿vos cómo era tu Y yo familia? estaba haciendo memoria ahora de cuándo empieza mi inquietud. Yo era muy chiquitita, en el año 55 mi papá pierde el trabajo, era peronista, lo echaron del trabajo, entonces vamos a vivir a una casa prestada, porque vivíamos en el centro, mi papá trabajaba en el registro civil, y bueno, y nos habían dado la casa y vivíamos ahí a una cuadra de la plaza. Nos mandan a una casa prestada, bueno, lejos, sin trabajo, y yo soñaba con tener la maquinita de coser, esa que regalaban para Reyes o para Navidad, Papá Noel, qué sé yo, que te traían, la repartían ahí en lo que era el correo antiguamente frente a la plaza, y yo soñaba con esa maquinita y nunca me había llegado. Mi papá repartía los juguetes y resulta que a nosotros nos traía una muñequita chiquitita, porque decía que había gente que necesitaba más, entonces venían unos muñecos grandes y nosotros, mi papá tenía complejo de que le dijeran que se agarraba las muñecas más grandes. Entonces, bueno, nos traía unas muñequitas chiquitas, qué sé yo, pero la maquinita nunca apareció. Y entonces yo soñaba con eso. Y tenía la máquina de mi bisabuela,
que era una máquina a lanzadera. Cuando vamos a vivir al hotel, me voy a las hermanas Gómez Canto, que enseñaban costura, y a los 12 años me recibo de modista. No, las Y edades. cosía a esa edad, cosía cosas para mí ya, porque de chica cosía a mano para las muñecas. Y bueno, vamos también a dactilografía, en la calle Mitre. ¿Quién daba dactilografía? Tortorella, Blanca Tortorella. Bueno, también me recibo chiquitita de dactilografía, que me sirvió mucho para el secundario porque hacíamos los apuntes. No era que nos podíamos comprar todos los libros, íbamos a la biblioteca, sacábamos libros y los copiábamos a máquina. Chichi, ¿qué estudiaste? Yo hice una carrerita que tenía que ver con irregulares mentales, leves y moderados, en Pergamino. Eran 4 años, 2 de música, para talleres, y 2 que eran actividades prácticas, mantenimiento, bueno, eso. Y bueno, yo había estudiado piano desde chica y tenía el título de profesora de teoría y solfeo, no de piano, no me recibí. Y bueno, me sirvió para entrar antes de terminar de estudiar, mucho antes. Me van a buscar para trabajar en la 501. Me va la directora, en ese momento era Susana Sario. Yo cosía, pero no tenía guardapolvo. Así que el día antes que me avisan, me corté un guardapolvo, lo cosí, y al otro día que tenía que ir a la 1 menos cuarto, no lo había terminado. Entonces las mangas fueron hilvanadas. ¿Y después lo terminaste? Sí, obvio. Y con ese guardapolvo hice todo. La 501 en el año 71, creo, sí. ¿Y cómo era? ¿Qué materia? No sé cómo se llamaba. Yo empecé en música y ritmo. Estaba la profesora de música, que era Liliana Hércole, y yo en ritmo había hecho un curso con Patricia Stokoi, que había venido de Alemania, y entonces le agregué teníamos un piano viejo, desafinado, y yo les enseñaba a tocar algunas cositas a los chicos, nada más. Yo iba a bombo a aprender bombo. Entonces, con un bombo y el piano hacíamos como una gimnasia rítmica que yo inventaba, porque no era una cosa. Y después como que inventé unos ejercicios de manos para la prensión fina y demás, especial para los chicos que tienen esos problemas. Y después me pasaron de ese taller, porque todos los años teníamos que anotarnos en 4 talleres. Entonces yo me anoté me gustaba mucho más, no sé si me gustaba más, pero me sentía más preparada para los trabajos manuales. Entonces me pasaron, creo que a carpintería, orientación manual para los chiquititos, que eran desde 4 años hasta 10. Y en la orientación manual daba todo lo que tenía que ver con dibujo, pintura, manualidades, artes así, tipo, sí, toda una cosa de los elementos que teníamos. Utilizábamos mucho el reciclado. Después pasé a carpintería con los chicos más grandes. Todos eran pocos chicos, porque siempre iban 9, 10, 11, hasta 17 supimos tener. Los viernes hacíamos recreación, lo llevábamos al río. Yo tenía un Renault 4L todo roto, atado con alambre, y me cargaba a todos los chicos y lo llevaba al río a bañarse. Imagínate ahora la cantidad de autorizaciones que hay que hacer para eso. No lo haces directamente. Divinos los chicos, se portaban re bien, porque yo ya, imagínate, antes de salir, el viernes que viene no va el que se porta mal. Claro. Querían ir. Sí, claro, no, siempre. Los mejores comportamientos de los chicos de la escuela, yo los veía en el cine, por ejemplo. Los de las escuelas primarias comunes eran un desastre, gritaban, se levantaban. Los nuestros eran así, una estaca, porque era muy difícil que ellos pudieran acceder a ir al cine o a ir al río solo. Por ahí iban solos, sí. Pero no, con una actividad, claro, y compañía. Y cuando lo llevábamos a Buenos Aires en los colectivos, no, las caras, eran maravillosos, la verdad. ¿Cuántos años trabajaste en la escuela especial? Yo trabajé hasta el año 77, me nombraron en el 77.
nunca más recuperé Era época de dictadura. Claro, bueno. O sea, perdón, porque en la época de la dictadura me interesaba saber cómo la habían atravesado, si habían estado en Salto o sea, vos estabas allá viviendo en Salto. Sí, y siempre viví en trabajando. Salto, nací en la Rotonda. Ahí en el medio de la Rotonda había una casa y ahí nací. Mirá, Con la qué partera que se llamaba Margarita. Yo no soy profesora de dibujo. Todos mis dibujos son a la Firulí Forfay, así nomás. Pero sí tenía mucha bibliografía, muchas cosas y iba zafando en dibujo. Pero no daba el dibujo de académico. académico, no, para nada. Todo era más creativo. Y después, bueno, tejido, bordado, costuras, cosas en madera, cuero, etcétera, etcétera. Sí, más cartón. relacionado a lo que podemos llamar manualidades o artesanía. Sí, y que siempre currícula reciclando. Siempre Sí, reciclando material. todo. Y vos diste clases también. O sea, yo cuando terminé el secundario como maestra, hice diversos seminarios, le llamaban, de capacitación docente. Eso te daban puntos, y también hice un seminario de educación estética. Y bueno, entonces yo empecé a trabajar como docente, así distintas suplencias cortas, hasta que enganché un cargo provisional de educación estética. Eso fue en el año 70. Que educación estética, que no era la misma materia que... No. Ok. Se llamaba así, educación estética. Y también yo tuve que armar un programa a mi cuenta. Y en esa época yo mantenía mi tiempo ocupado en una militancia muy fuerte en la política, en lo que fue la gloriosa JP y la escuela. Y bueno, eso me tenía a full porque no paraba. Trataba de unir eso. No era muy fácil porque no era En la escuela era muy difícil, la institución era difícil. En la escuela militancia. el ambiente docente no era muy permeable a esas ideas. ¿Ustedes militaban juntas en ese momento o no? Yo no militaba en ese momento. No. Hacía otras cosas tipo clandestinas. Y bueno, después me casé y seguí con la militancia y con la escuela. Y tenía a mi madre, que en ese momento era concejal por el PJ, presidente del bloque de concejales. Mi marido, que era concejal también. En la época de la dictadura, ¿ustedes qué edad tenían? Y teníamos 23, 24, 25. sí, más o Y menos. ahí 26. ya estaban, o sea, las dos docentes en ese Sí, momento sí. viviendo en Salto. Sí. Sí. ¿Cómo Sí, fue sí. la dictadura Bueno, en Salto en ese acá, momento? ¿Cómo se vive? Y acá parecía que nadie se enteraba de nada. Yo en el 75 empecé a enterarme de cosas concretas. Me fui a estudiar a La Plata, a una educación para la salud, que era una carrerita de 3 años y se cursaba intensivo los sábados. Y ahí yo me iba un día antes a Buenos Aires, donde militaba en lugares así, tipo unidades básicas, la 13 y la 19. La 13 en San Telmo, la 19 en... ¿Y qué hacías en concreto ahí? ¿Qué hacía? Me conectaba con un montón de gente que estaba medio como... ahí medio como escondidos y con nombres raros. Pero bueno, salíamos a pegar carteles, hacíamos cosas, ese tipo de cosas. Cuando iba al instituto, donde está ahora hijos de desaparecidos, ahí está Después nos allanaron, nos sacaron todos los papeles a la calle, acusando, se llevaron a un alumno, un compañero peruano, a una profesora de psicología y al marido. Los torturaron, desaparecieron y apareció ella, pelada, después. Y nos pasaron a otro instituto que era en la calle 12 y yo me asusté que dejé un año de ir y después retomé al otro año. Pero recién yéndote a La Plata y transitando esas calles y Claro, fue la época... te informabas, digamos, porque estando acá era como...
No, acá nos informábamos por ahí entre nosotras y porque iba a Buenos Aires mucho. Por eso, como el vínculo con Sí, Capital. pero no teníamos, bueno, éramos un grupo también de compañeros, pero bueno, esa época fue triste, muy triste, muy triste. Sí. También fue la época que mataron a Losito. Y bueno, y a otro compañero que era el peruano no apareció, y el secretario, que yo hablaba mucho porque era peronista del instituto, ese desapareció también, no sé qué pasó. Nosotros ya sabíamos que iba a haber un golpe, veníamos padeciendo nuestro propio gobierno, porque no era para nada lo que habíamos, no estaba haciendo nada por lo cual nosotros habíamos puesto tanta lucha y tanto esfuerzo. Se había súper derechizado el gobierno después de la muerte de Perón, más todavía. Pasamos a quedar nosotros del lado rebelde del peronismo y entonces nos imaginábamos que venía el golpe, recibíamos algunas informaciones de lo que estaba pasando dentro de nuestro propio gobierno con las 3A y teníamos pánico a ese tema. El concepto en ese momento era que si te allanaba la casa la policía era mejor que si te metían las 3A, porque con las 3A no aparecías nunca más, nunca, nadie apareció después que las 3A lo levantó. Pero con la policía tenías por ahí, más allá de las torturas y de todas las cosas que implementaron, la posibilidad de que te blanquearan como detenida. Entonces era una situación bastante problemática. Nosotros es como que nos mandamos a guardar. Yo me acuerdo que una vez, Vivi, que me habías contado que, por ejemplo, que tuvieron que enterrar libros. Claro, yo iba juntando. Viviendo acá en Salto, ¿no? Sí, íbamos juntando. Yo tenía mucho material, banderas, libros, apuntes, revistas, discos. Y yo iba guardando, todavía conseguido una caja de esas máquinas cifra que había antes de contabilidad, de Tergopol, como de, qué sé yo, 1 metro por 80 era la caja. Iba metiendo todo eso y lo tenía debajo de la cama. Y el 24 de marzo yo me levanté temprano, me puse el guardapolvo y salí en bicicleta para la escuela 3. Tenía que dar clases ese día. Cuando iba por ahí, por lo que ahora es, no sé, entre Ramón Franco y Suipacha, me cruzo con Mabel Alega, que venía caminando. Me dice, ¿a dónde vas? Digo, a la escuela 3. Me dice, no hay clase, hubo golpe. Y yo no había escuchado todavía, porque... Bueno, pegué la vuelta y lo desperté a mi marido, que ese día había trabajado de noche, había vuelto a las 6 de la mañana, y le dije, mira, hubo golpe de estado, vamos a enterrar la caja esa que tenemos. Bueno, así que se levantó, hicimos terrible pozo debajo de un tinglado que había en la casa que vivíamos, que era una casa de la familia. Y lo enterramos. Envolvimos la caja en una cortina de baño vieja de nylon y lo enterramos bajo techo. Y bueno, quedó eso ahí. A mí me daba mucha pena porque en ese momento toda la gente rompía los libros, los tiraba por el inodoro, los prendían fuego y yo no podía pensar en romper un libro de esos o una revista de esas, ¿no? Así que guardamos todo ahí, nos quedamos súper en el molde hasta que empieza ya después de Malvinas. Nos movilizamos con el tema Malvinas, empezó ahí el tema, pero ya había empezado nosotros acá a juntarnos y a formar una agrupación política que hizo mucha historia, si bien porque tuvo procedimientos que fueron ejemplares en todos lados, donde nosotros contábamos cómo funcionaba nuestra agrupación, nadie lo podía creer. Absolutamente democrática, porque en ese momento como que empezó la cuestión de la democracia interna, era el lema, ¿no?
y nosotros lo llevamos a la práctica de una manera que increíble. Nunca más se puso eso en práctica, menos ahora que las listas se hacen en una habitación de 2x2. Me interesa saber un poco, ya para ahí como para... Y todo eso, era paralelo al trabajo. Ahí yo empecé a militar también en el 82. Empezó, sí, 80, ahí cuando formamos esa agrupación ella se incorpora de más allá de las militancias individuales que tenía. Ahí se juntan los Ahora me acordé de una cosa que tiene que ver con enterrar cosas. En el 55, cuando mi papá se queda sin trabajo, todo el material que tenía mi papá, que era mucho en esa época, también escribía, hacía panfletos, y mi papá desaparece un mes en ese momento, y nos deja a nosotros en esa casa que era como, se apagaba la luz, llovía todo el tiempo. Mi mamá empieza a enterrar en el gallinero todo lo que teníamos, el cuadrito de Perón y Evita, que todavía lo tengo yo en la cocina, y todos los libros, y todos los escritos, y las banderas, y todo eso, y 3 botellas de champán y de vino. Que mi papá, las tenía ahí, que las guardó hasta que volvió la democracia. No, hasta que volvió Perón, en el 73, una estaba buena, la otra estaba picada, y llorábamos. Mi mamá enterraba, por ejemplo, las cositas de oro nuestras de chiquitas en una cajita de chapa, que yo la tengo todavía, toda oxidada, la enterraba en el fondo del patio, en una higuera, una higuerilla, y en el gallinero enterró todo lo demás, una caja, como lo que hicieron Viviana, pero en el 55. Ahora, yo me acuerdo de esa época, mi mamá quemaba papeles en la cocina de noche, en una cacerola verde, y nosotros agarradas de las polleras llorábamos, porque mi mamá estaba, mi papá no estaba, y venía alguien a golpear la puerta que era de chapa, y mi mamá asustada abría la ventanita, y era un policía que venía a decir: no, Feria, quédate tranquila, porque en ese momento la policía del pueblo era del pueblo. Eso me acordé, y todavía me angustia a mí eso, me da mucho dolor. ¿Cómo, ustedes atraviesan, por eso digo, estas familias tan involucradas, tan atravesadas por toda la dictadura? ¿Cómo se vive la parte artística en eso? ¿Ustedes estaban haciendo, más allá de como docentes, en la militancia? Hablaste de afiches pegados en la calle, como hay algo del arte que como resistencia que han podido... Sí. O por ahí a la vuelta de la democracia. A lo mejor cuando volvemos a la democracia, fue el día que asumió Alfonsín. Nosotros dijimos: vamos a desenterrar la caja. Y evidentemente los años habían hecho que perdiéramos la noción exacta de dónde lo habíamos enterrado, porque era un espacio grande. Entonces los dos fuimos y dijimos: nosotros lo enterramos acá. Y empezamos a cavar. No. Ahí no estaba. Entonces, ¿qué habrá sido más allá? Otro pozo. No está. Al final habíamos hecho como 5 pozos y los habíamos ido interconectando uno con otro, a ver si por ahí cruzábamos la caja, hasta que la encontramos, por supuesto. Fue tan emocionante encontrarle eso y sacarlo, guardarlo, ponerlo otra vez en sus estantes. La bandera peronista la tengo yo, que me la regalaste. La bandera se la regalé a ella. Y teníamos la bandera escrita de Salto presente, de cuando fuimos a Ezeiza a esperarlo a Perón. Bueno, hasta cualquier momento. Me interesa saber por ahí cómo vuelve la democracia. Bueno, yo militando juntas. Cuando se produce el golpe de Estado, que fue en el 76, mi mamá, a ella ya el médico le había dicho que no podía coser más, ella era una modista fina en Salto, y me dice: pongamos un negocio, pongamos una retacería, ¿qué te parece? Las medias, las dos, qué sé yo. Bueno, sí. Y pusimos una retacería. Por kilo, esas cosas así. Eso fue muy apasionante. Yo empecé ahí a transitar por otro carril que tenía también que ver con la creatividad, que era asesorar a la gente en para qué servían esas cosas. Entonces, esa retacería se fue transformando más en cedería con el tiempo,
Y yo ahí empecé a explotar una parte mía que me apasionaba muchísimo, que era el diseño de ropa. Y entonces como que los clientes iban y se llevaban la tela, el diseño hecho por mí, o sea, era como que yo había encontrado, tenía mis clientas y iba a Buenos Aires a comprar y yo decía, esa tela es para fulana, esta tela es para mengana, y cuando venían y iban al negocio yo decía, esto lo traje pensando en vos. La persona se enloquecía, le encantaba, las había aprendido a conocer y se iban del negocio con la tela, con el dibujo de lo que se podían hacer para una fiesta y hasta con el molde si alguien sabía coser, porque mi mamá podía apoyar con eso. Y bueno, durante ese tiempo yo tenía el negocio, trabajaba como maestra, tenía los 2 chicos y la militancia política. La militancia que siempre estuvo, en su vida siempre la militancia estuvo, siempre. Sí, y ahí es como que en mi caso la parte artística se volcó al diseño de ropa, pero la militancia era... Por ahí tu militancia tuvo que ver más que nada con la gestión después. Claro, ya ahí yo en el 87... comienzo a finales del 87, entro a trabajar de manera ad honorem en lo que era atención a como una especie de relaciones públicas hasta el 91, que fui en la lista de concejales y entré como concejal. Hasta el 95, mi último año como concejal fue con un bloque peronista disidente por una X situación que viví, me tocó. En el 94 yo estuve unos 15 días como intendente, interina. ¿Fuiste la única mujer, puede ser? No, la primera. La primera. Después fue Mirta Saboya la segunda. Nosotros teníamos algo que era, si lo ves, por un lado era maravilloso porque éramos 10-4 en ese momento, los concejales del PJ. 10-4, pensá lo que era cómo se habían ido ganando las elecciones, que era recuperar, pero eso era muy malo. ¿Por qué muy malo? Muy malo, porque eso se votaba cualquier cosa. Claro. ¿Entendés? En función de que tenía un proyecto de abajo y fuese como fuese, por supuesto no votamos grandes maldades, pero venían cosas que eran mal armadas, desprolijas, y todo salía votado. Yo ahí, cuando tuve ese problema, empecé a votar lo que me parecía que estaba bien y lo que me parecía que no estaba bien no lo votaba, hasta que al cabo de unos meses, con otro compañero, nos fuimos del bloque formando un bloque disidente. Y ahí, bueno, fuimos haciendo nuestra gestión hasta que se terminó mi mandato. Y bueno, siempre aparte con el negocio, con el diseño, hay terrible fundimiento, porque todo esto era paralelo al menemismo y a toda la importación desmadrada que fue, que yo vendía un pantalón con hechura y todo, salía 60 pesos y el Océano de la esquina valía 8.90. Sí, era una porquería en relación a lo que yo vendía, pero se compraba 6 la persona, ¿viste? Ese fue un fundimiento terrible, un poco lo que está pasando ahora. Si todo va a salir mal, puede salir peor. Si un vestido, estaba en la locura de las aplicaciones ahora, que vos ves que un vestido no puede salir menos de 70, 80 mil pesos y ves que sale 23 en Shein. Después, no importa. Ven muchas cosas parecidas a la época del menemismo en este momento. Y peores ahora. Peores, con más saña, porque en aquel momento, ¿cómo te puedo decir? No nos maltrataban así como... Era peronismo, entonces al peronismo era como que muy difícil que algunas cosas no las implementaran, ¿viste? No podían no hacerlas. Igual la política económica fue un desastre para nosotros. Yo ya no estaba siendo concejal, pero yo entre lo que me había pasado acá y que no podía soportar el menemismo, me fui a mi casa. Sí, que ustedes nunca dejaron de ser, por lo que cuentan, o sea, nunca dejaron de la militancia o estar en los movimientos, y siempre estuvo el arte dando vuelta. ¿Tienen proyectos? Quiero hablar del viaje que trajeron algo, pero ¿tienen algún proyecto anterior que han hecho juntas?
Más allá de la militancia, algo más artístico. No, yo de lo artístico siempre hice bijú, por ejemplo, desde los años 70 y iba en alguna feria los fines de semana y demás. Y después fui haciendo cosas más individuales mías, pero no. Artísticamente yo nunca... Juntos sí. Hicimos una feria. Hicimos una feria de la Escuela 6 esa con exposición de todos los trabajos de educación estética y de manualidades en el Salón Blanco de la Municipalidad. Sí, y en la plaza. Y en la plaza, sí. ¿Y después cómo surge lo del viaje que organizaron? Bueno, siempre estuvimos ligadas, digamos que la vida no nos pasó por al lado. Para nada. Para atravesaron y como que hicieron frente. nos atravesó por muchos, por todos los costados, de todas las maneras. Y las que nos van a atravesar. Yo tuve cuando me separé yo quedé como más libre, pero ella tuvo diferentes situaciones maritales. Entonces, después de 4 maridos dije, no, vaya, entonces, voy de viaje con Viviana. Entonces, cuando ella quedó sola fue, ¿viste? Porque de verdad, no es que uno abandone a los amigos, es que el tema de cuando vos estás en pareja es complicado. Igual yo te buscaba. La cuestión es que nos volvimos ella estaba sola, yo estaba sola, entonces como que volvimos con esta historia de que nos juntábamos para hacer alguna cosa linda. Yo estaba en cultura, ella siempre me iba a visitar a cultura, participaba de algunos eventos porque estaba como muy más ligada. Y para mí la gestión cultural fue muy fuerte. La mejor directora de cultura de todos los tiempos de Salto, es verdad. Ella es mi hincha. No. Bueno, es lo que ella sintió. Ella y el Chulo. Yo sentía, para mí, el Chulo era un ejemplo a seguir. Sí. Traté en lo posible de seguirlo. Eso no quiere decir que lo haya logrado, pero él fue excelente. Y bueno, pero te quiero decir que yo tenía... como para que ella diga eso, yo tenía 2 cosas a favor. Yo no soy aduladora. Que vivía sola, que podía salir de mi casa a las 8 de la mañana y volver a las 3 de la mañana, que nadie me esperaba, porque mis hijos ya estaban independizados, que me apasionaba y que tenía experiencia en gestión, que es lo que generalmente no tienen los directores de cultura, porque entran a la gestión o porque son músicos, o porque son pintores, o porque son escritores, pero no vienen de la gestión, de saber cómo se hace un proyecto, de saber cómo se gestiona un pago, de saber la cuestión administrativa, de cómo se pelea un presupuesto, de cómo se impide que te saquen la plata de la plata de tu... ¿Cuántos años estuviste? Y estuve 10 años más o menos. Entre las dos tuve 2 gestiones. Y eso para mí fue fundamental, saber gestionar, saber cómo manejarme dentro de la municipalidad. Sí, también me parece importante, Vivi, más allá de la gestión, que siempre la parte artística en tu vida estuvo. Sí. Como valorar el arte, saber valorar el arte. Y, traté de... porque en algún momento hubo quien me cuestionó que yo... Ni era música, ni era pintora, ni era escritora, ni qué sé yo. Como que eso era una cosa que yo de dónde había salido, ¿no? Porque tuve, por supuesto, mis historias con alguna gente que no me quiso, por supuesto. Y la verdad que lo interesante para un funcionario es saber gestionar. Después sí tenés que tener apertura para darle espacio y lugar a todas las disciplinas artísticas, de tener cierto criterio de cómo valorar las aptitudes de cada uno, de los espacios que tenés que... Bueno, por supuesto que siempre hay alguien que va a quedar desconforme y algunos muy conforme. Bueno, se termina la cuestión 2015. La cuestión que en el 2015 se termina y nosotros empezamos a encontrarnos, hicimos, qué sé yo, distintas historias. Estábamos tejiendo las 2. Sí, siempre con las manos ocupadas. Siempre haciendo algo. Se juntan a charlar, a tomar mate y a hacer algo. Claro, entonces ahí ella dice, pensar que yo no... Ay, qué lindo el sur argentino, dije yo. Y ella dice, pensar que yo no conozco ni Bariloche. Y digo, escúchame, le digo yo.
nosotras teníamos, yo ese año cumplía 70, ella a los pocos meses los cumplía. Escuchame una cosa, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Le digo, ¿vamos a esperar sentada mirando televisión tejiendo que nos llegue la muerte? Y me dice, me mira así, y si agarramos la ruta, sí, dice, bárbaro, ¿y en qué? Y en el Sierra, digo yo. Ay, sí, genial, porque ella lo que tiene es lo que Yo tengo el sí fácil. ella Muy tiene el rápido. sí fácil, ¿me entendés? Sí. Y entonces empezamos ahí a lucubrar y qué sé yo, y empezamos a armar una carta y no decíamos nada a nadie porque no sabíamos hasta qué punto lo íbamos a poder cumplir. Esto era abril ¿De año? del año 2019. Y bueno, y ahí sí, nos tenemos, ¿cómo nos llamamos? Las chicas del Sierra. Bueno, las chicas del Sierra. Ahí contábamos con la complicidad de Diego Buñolo, diseñador gráfico, que íbamos y le pedíamos de todo lo que necesitábamos, un banner, otro banner, las calcamonías. Él nos hacía todo el trabajo. Y colaborando nada más. Y ahí hicimos una carta con el proyecto y empezamos a recorrer la gente amiga, a la cual le podíamos pedir una ayuda, porque nosotras dos teníamos la idea que empezó No habíamos gastado todo en Brasil. no, Claro, la idea es que ustedes querían irse de viaje, pero no tenían plata no, para eso. claro, El no, sueldo, porque aparte ¿no? nosotros teníamos el sueldo nada más, ¿viste? Y habíamos pensado, decimos, vamos a Ushuaia, y después decimos, vamos acá, después dijimos, vamos a dar la vuelta a la Argentina. 20.000 kilómetros. Listo. Sin tiempo. Sí, claro, y a poder hacer Que esa meta. tarde lo que tarde. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y en el camino podemos vender. Bueno, entonces empezamos a hacer cosas para vender en el camino. ¿Qué vendían? ¿Qué cosas empezaron a hacer? Porque ahí se mezcla de toda su todo. vida. Empezamos a hacer bijú, llaveros, Tejido. gorros, cuellos tejidos, chalecos tejidos, Guantes, polainas. carteritas, guantes, mitones. Me parece fantástico lo del viaje porque engloba todo lo que han hecho durante Bueno, el Mi papá empezamos a nació hacer- todos los restos de cuero hicimos. Claro. Sí, Llaveros. llaveritos, carteritas chiquititas, monederitos. Además salimos a pedir plata, ¿viste? Entonces eso fue muy enriquecedor también, porque hubo gente con muchísimo dinero que no nos dio nada y que salimos encima con la culpa de decir, si le hubiéramos dicho que le Yo decía, la podíamos puta dar que algo nos de parió, la... ¿para qué fuimos a esto? Pues no, pero Perdón. yo digo, no, y si le hubiéramos ofrecido algo de nuestra jubilación, porque la llorada que se habían mandado había sido tan grande que vos decís, esta gente hay que ayudarla, ¿viste? Claro, nosotros le tenemos que ayudar a ella. Pero así también hubo gente ¿Qué que les pudo ayudar? por Los por chiquitos, los por el almacenes, Facebook se nos ofreció gente para darnos plata. Ah, bueno, eso fue grande. Bueno, por ejemplo, qué sé yo, Juan Silveira. Juan Silveira nos dio una suma mensual por 3 meses que a nosotros nos garantizaba la nafta. Claro. No lo conocíamos. No él lo tampoco conocíamos, conocía. lo ofreció por redes. Loteamos por el Messenger, auto, obviamente, con todo por su Facebook, propaganda. por el privado de Facebook. Bueno, ¿y ahí cuándo salen ustedes a la ruta? La cuestión que llenamos el auto de cosas, le sacamos los asientos de atrás, le pusimos un colchón de 2 plazas. Tu papá nos regaló un Hermoso. colchón de 2 plazas, Y- lo forramos y lo acomodamos. Y Que seguro lo consiguieron ustedes. salimos con el auto rebalsando, que le tuvimos que poner un portaequipaje porque no entraban todas las cosas que teníamos preparadas, que ese portaequipaje nos iba a hacer gastar más nafta y nos iba por el viento. Bueno, salimos sin tiempo el 19 de diciembre de 2019. Y ahí ya se nos habían ofrecido gente para darnos alojamiento por el Facebook, que les había gustado hicimos una página que está en el Facebook todavía, Chichi y Viviana, las chicas del Sierra, que contamos nuestro proyecto y bueno, y de ahí se iba incorporando gente y nos iban ofreciendo cosas y asesoramiento. Y salimos dispuestas a que pasara lo que pasara. Los amigos de tu hermano con los autos antiguos nos nos iba- acompañaron. En la salida. Cuando fuimos a lo de mi hermano, dormimos ahí, al otro día salimos y los amigos con los autos antiguos de mi hermano
nos acompañaron Qué divino. hasta Cañuelas. Y ahí nos bajamos a tomar un café con leche y de ahí salimos para Al sur. Claro, para Azul queríamos ir porque queríamos ver la rotonda de Azul que está Sí, el arquitecto. hecho por Regazzoni, ese artista que trabajaba en los talleres de retiro, que hacía cosas en chatarra. Claro, no era arquitecto. Y ahí Había que en hacer la una rotonda de Azul hay Hay una una obra. pintura. Azul es el lugar que más material de Cervantes tiene en el país. Sí. Y en la rotonda hay una escultura del No. Sí, del Quijote arquitecto. de la Mancha, de Sancho Panza del caballo y un perro. Es preciosa, yo la vi de pasada, pero es una cosa iluminada. Bueno. Y ustedes paraban y podían desplegar sus cosas, la idea de ir parando. Para ahí paramos en un hostel porque no. Si por ahí llegábamos a la tarde Muy y tarde, no encontrábamos sí. un camping, entonces íbamos a un Ah, si hostel. no era la idea de dormir en carpa. Sí, llevamos carpa, no todo. dormíamos en carpa. Nosotros llevábamos una carpa para guardar los bolsos. Y ustedes dormían En el auto. Sí. El auto era fantástico. Nada, no. Qué genial. Colchón en alto, sí, como 25 centímetros de alto. y bueno, sí, íbamos a camping. De ahí fuimos para Viedma. En Viedma ella tenía una amiga, estuvimos en su casa. Ella en ese momento tenía un parador en la playa alquilado, así que bueno, fuimos ahí al Playa del Cóndor, estuvimos sacando fotos. qué sé yo, Es divina ese lugar. hermoso lugar. ¿Y ahí cómo era la Y- experiencia con la gente cuando la recibían? No, o sea, el Sierra causaba una empatía Claro, porque es- impresionante. Si nosotros hubiésemos tenido una 4x4 0 kilómetros, la gente no se acercaba tanto. el viaje lo hubiéramos terminado seguramente al viaje. Más porque iría más rápido. Pero sí, o porque no se hubiera roto, pero hubiésemos pasado sin pena ni gloria. El Sierra y dos mujeres grandes arriba, bajando. todo ploteado. Y ploteado el auto como salió con los nombres De todos los parientes de un lado. en cada mío, puerta tenía yo todos mis parientes anotados y ella en la otra puerta los de ella. Después teníamos todos los negocios que nos... Que la habían auspiciado. Claro, que nos habían auspiciado. Fuimos preparando, parábamos Toda la costa, pensábamos la que ruta parábamos 3. por un día y nos se quedábamos quedaban, 4. Parábamos por 4 días y nos íbamos al otro día, por ejemplo. Porque Iban haciendo como tenían sí, ganas. lo que sentían. venía, lo que se presentaba. Y si iba por ahí decía, para, retroceder, que había una florcita roja en la banquina. Entonces volví. ¿Llevaban cámara de fotos? Sí, por supuesto. Están todos subidos a la página de internet. Y bueno, fuimos parando en montones de lugares. La verdad que la ruta 3 es hermosa. Por Sí. todos los lugares que pasan. Los camioneros también. Los ¿viste? El Y auto, hasta- y el hasta primer dónde llegan. problema en el auto lo tuvimos, sí, con el agua, que se va el radiador sucio. Bueno, empezó eso, pero eso lo Yo pensé que las había parado en la pandemia, no, el auto se... No, el se auto, rompe primero. el auto tenía iba teniendo algunos problemas producto de que había tenido acá había tenido una atención detallada. ¿Nunca tuvieron miedo ahí? Nunca tuvimos miedo. Nosotros no manejábamos de noche y generalmente prometíamos salir temprano, pero salíamos cerca del mediodía. Viajaban tranquilos. Y viajaban y cuando se empezaba a querer oscurecer ya Sí, parábamos. hacíamos poco, 200, 300, 500 hasta 500, por ejemplo. Sí, más porque de ya en la eso, mucho. Patagonia las ciudades, los pueblos están haciendo más lejos, ¿no? Descubrimos lugares preciosos. ¿Y dónde Hasta llegar a Ushuaia. llegaron los allá? Sí. A nosotros nos pasaba algo. Y el asado en el canal de Bigle, nos llevó Sí, Soraya. Soraya y el marido nos hicieron un asado a la orilla del canal de Bigle. En el último pueblito que se llama Puerto Almanza, que Sí. no es Ushuaia el último ciudad. El más al sur El de más todo. al sur de todo, 26 kilómetros. Es Puerto Almanza, Puerto que es un Almanza. sueño. Si alguna vez andan por allá, no dejen de conocerlo. Ahí conocimos una palabra, un señor que estaba con la mujer
que nos dice, nosotros somos, hablando, ¿no?, de las historias de cada uno, nosotros somos apatronados. Nunca habíamos escuchado la palabra apatronado. ¿Ustedes habían escuchado? No, ¿qué sería? Es trabajar sin patrón. Ah, me gusta. La Patagonia es hermosa, aún con sus estepas y todo, pero los cielos patagónicos, No, los amaneceres no, porque no los veía. los atardeceres No, patagónicos parecen pintados. Yo algún día los voy a imprimir. Y entonces teníamos, hasta ahí veníamos con una cuestión de que nos venían auxiliando cuando nos parábamos en la ruta, se paraba el auto en la camioneros ruta. son geniales. Siempre ella se cruzaba así. Yo con un tapado de piel largo hasta el piso. Ella es más grande. De piel sintética. Me llevé 3 tapados de piel porque yo tenía terror a tener frío. Y con esos tapados frenaba. No, tenía uno, el sintético, que lo usé siempre. El otro me tapaba la noche. Así En medio de la ruta. paraban. Bueno, al punto que teníamos Íbamos a hacer tantos un almanaque con el camionero. al punto que entre todas las cosas locas que se nos ocurría decimos, cuando hagamos otro viaje, mirá, cuando hagamos otro viaje para juntar plata vamos a hacer un almanaque especial camioneros, se iba a llamar, y lo íbamos a hacer para que lo tuvieran en las peluquerías de mujeres. Claro, Porque así como los talleres Claro, tienen tienen almanaques de mujeres, nosotros teníamos un especial camionero. Entonces teníamos un problema entre cuál iba en enero, cuál iba en febrero. Teníamos que repuntar en mitad del año, ¿viste? Entonces iban ganando posiciones según... Bueno, uno de los más lindos, Yo elegía teníamos uno. la foto y se la pedimos a la foto Del para el camionero. especial camionero. No. Ella eligió uno muy lindo, precioso. Yo Teníamos elegí uno uno- con rastas, pero Tenía uno con un pelo así ¿Se la iban negro, con un cruzando rodete. nos ayudaban. Teníamos uno joven, grandote, así con un montón de pelo hecho con un rodete acá arriba, así alto, ¿viste? Bueno, la cuestión es que de ahí pasamos a Punta Arenas, mucho viento, mucho frío, febrero, de ahí salimos para Puerto Natale, que es un pueblito que está más arriba, muy cerca de allá de Río Turbio, que es el pueblito que generalmente se hace base para ir a las Torres del Paine, que es un lugar muy emblemático, muy bello, y que viene gente de todo el mundo. El pueblito es como un cuadrito, chiquito, pero está a la orilla del estrecho, de un lado del estrecho y del otro lado del Pacífico, se ven. Claro, Todas esas cositas, todos esos recovecos que uno ve en El mapa es impresionante. en el Vos decís, mapa acá de estuve, Chile, ¿no? Es de los impresionante. fiordos y todo eso, así uno lo va viendo así, lo vas percibiendo por los distintos accidentes geográficos, ¿no? Y bueno, ahí yo tuve el momento más triste del viaje, que abro el teléfono y me entero del accidente de Lautaro, Tu nieto. mi nieto. Terrible shock, porque bueno, no me imaginaba yo que me iba a pasar semejante cosa, ¿quién se lo puede imaginar? Y ahí me empecé a mantener, no me moví más, suspendimos la excursión y me quedé al lado del teléfono porque no podía salir afuera, porque ya si me llamaban no escuchaba. Bien. Y estuvimos 2 o 3 días así, ahí, hasta más o menos, estábamos a 300 kilómetros de cualquier aeropuerto y con el auto que no andaba bien, ¿viste? Por ahí andaba 700 kilómetros sin pararse y por ahí no andaban más de 50, ¿viste? Decidimos cruzar para Río Turbio para ir para Calafate. Y el cruce de Río Turbio, nosotros a todo esto cuando fuimos a Punta Arenas, estaba todo destruido, el centro con la Ay, sí. Ahí yo conocí un grupo de mapuches que cantaban en la plaza. El grupo de balazos mapuches. en las vidrieras, todas las porque vidrieras fue el año rotas. que hubo tanta represión en Sí. Chile porque hubo muchas revueltas, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, estaba todo, qué hijo de puta, ¿no? Los carabineros decíamos, viste, mirá, qué duro, qué sé yo. Cuando vamos a cruzar para la aduana chilena, en el camino a Río Turbio, se nos para el auto 2 kilómetros antes. Bueno, ahí para un hombre y dice, yo las puedo llevar hasta la aduana, pero no las puedo cruzar porque no tengo documentos. Bueno, llevaron hasta la aduana. Me llevó hasta la aduana
Y ahí dijimos, bueno, cruzamos empujando el auto y después vemos cómo sigue el tema. Sabíamos que de la aduana argentina para Río Turbio era en bajada. Y el auto podía andar... Había 5 o 6 kilómetros en bajada, con un camino sinuoso. La cordillera, cruzamos la cordillera, pero ya en esa parte más baja. Mucho bosque y eso. Bueno... sí, pero había precipicio. Sí, claro, cómo no. Era una cordillera. Y cruzamos y bueno, yo Cruzamos sin motor. Hago los trámites y cuando literalmente vuelvo, empujando. Sí, vuelvo para manejando. Un detalle muy gracioso fue cuando vuelvo con los papeles hechos, adelante del cierre se había instalado un tremendo motorhome. Último modelo. Que yo me arrimo, así los miro, rubios, de ojos celestes, cara blancos, ¿viste? Yo digo, estos son belgas, son alemanes, son no sé qué, pero de acá no son. Entonces les quiero hablar, no me entienden nada, y no sé qué. Les empecé a hablar en portugués. No sé por qué, porque yo, primero que cuando voy a Brasil a la casa de mis amigos, a mí me cuesta hablar en portugués porque me intimida. Pero ahí me empezó a nacer el portugués y menos me entendían. Entonces empecé a hacer mímica, ¿viste? Bueno, la mímica fue que así... Bueno, esto no va a salir por la radio, pero los alemanes que había que empujar el auto y le señalaba el motorhome y le señalaba para el otro lado, o sea, alá, no sé qué quería decir con el alá, ¿viste? Bueno... Hasta que entendieron, sacaron el motorhome de adelante y vinieron a ayudarnos. Nos empujamos y pasamos para el otro lado. Bueno, gracias, qué sé yo. Lo lograste, con señas, lo lograste. Y a todo esto vienen los carabineros y nos dicen, ¿qué les pasa? No, dice, el auto no anda. Ah, dice, ¿y qué tienen que hacer? Y tenemos que llegar hasta la aduana argentina. Ah, bueno, nosotros la llevamos. Y yo le digo a ella, qué bueno los carabineros. Bueno, por un ratito, ¿no? Por un ratito nos llevaron hasta no, que nos quería revisar el auto, entonces yo... No, pero eso es en la aduana argentina. Nos llevaron hasta la aduana argentina, ahí lo empujamos hasta que estuvimos ya propiamente donde vimos que empezaba la bajada y pusimos punto muerto y largamos sin motor. Y fueron todos los kilómetros y todo el ocupado. Claro, sí. Qué genio. Y ahí llegamos hasta el Banco Nación de Río Turbio. Domingo de carnaval, 5 de la tarde. Un frío, un viento que no se imaginan. Necesitábamos un mecánico. ¿Dónde estaba el mecánico? Y en el carnaval. A media cuadra estaba el mecánico con la familia. No. Ahí, mientras el hombre arreglaba el auto, la familia nos hizo pasar. Fueron a comprar factura. Mate con factura. Después a la noche ella y la señora fueron a comprar para hacer pizza. Bueno, cenamos ahí. Dice, no se van a ir de noche. Dice, les vamos a dar una... Dice la chica del hombre, yo les doy mi casita y yo me quedo con mis viejos. Bueno, nos llevaron. Medio un barrio, poca luz, qué sé yo. Estacionamos el auto, entramos a la casita. Nos quedamos ahí las dos. Él nos puso en marcha el auto. Claro, él nos había puesto el auto en marcha. Cuando llegamos a la casita, bueno, nos acostamos, qué sé yo. Al otro día a la mañana, dice, ustedes cuando se despiertan nos llaman que las venimos a buscar porque se van a perder. No van a saber cómo salir de barrio. Entonces, cuando nos levantamos, salimos afuera. En vez de yuyos, chicas, había margaritas. Pero eran terribles matas de margaritas de, no sé, 2 metros de diámetro por 1 metro de alto. Margaritas por donde quisieras ver. Qué lindo. En vez de yuyos. Bueno, miramos todo eso. El auto... Mejor nos quedamos acá. Tengo fotos de... Bueno, empecé a mirar... El auto estaba entre las margaritas. Detrás de eran la casi casa, altas para hasta el techo. Detrás de la casa vimos que había como una barranca. Empezamos a bajar por ahí. Había un dique. En el dique había cines de cuello negro. Y enfrente había como unos cerros. Y arriba de los cerros volaban cóndores. No, increíble. Si lo hubiéramos buscado, no lo hubiéramos encontrado. Nunca. No.
Terrible lugar. Qué hermosas cosas que pasan. Son esas cosas que uno no busca. Todo lo que nos pasó de contratiempo, ni no vamos a decir de malo, de contratiempo, ocasionó algo mejor. Después, inmediatamente, siempre. Por eso tenemos la esperanza que estamos viviendo algo feo, va a venir mucho mejor. Y nunca demoró mucho en aparecer eso, algo bueno. ¿Me entendés? Sí. O sea, un día nos quedamos como a las 6 de la tarde adentro de un parque nacional, que lo único que se veía eran guanacos y choiques, y lo lindo del parque nacional estaba como a 3 kilómetros sobre el mar. Nosotros no pudimos llegar porque el auto se paró adentro del campo ese, y a esa hora ¿quién iba a pasar? No había. Yo digo, acá nosotros dormimos entre los guanacos que se arrimaban a chusmear, ¿viste? Bueno, agarramos y dijimos, por las dudas que pase algún auto, vamos a ir acomodando el auto como para la salida. ¿Viste? Empujábamos para atrás, para adelante. Así hasta que lo pusimos mirando para la ruta. Claro, o sea, por ahí las dudas, pasaba para que y no le fuera pueda enganchar. tanto trabajo. Bueno, pues apareció un auto. ¿Quién era el auto? Un mecánico. Nada, maravilloso. Así. Yo no tengo acá las herramientas, pero las puedo ayudar. Llegó una camioneta con un agente. Dice el muchacho, no le habían dejado, iban la pareja, las hijos y la abuela. Era como nosotras la abuela. No la habían dejado manejar en todo el viaje porque era la abuela. Entonces, después de verla a ustedes, la dejaron dice manejar. el muchacho, yo nunca remolqué a nadie. Y dice la chica, yo tampoco. Como que no se animaban, ¿viste? Y dice la señora, si quieren, déjenme a mí. Dice, si habré remolcado cosas en el campo. Mirá. Bueno, así que acomodamos 35 esto, kilómetros nos llevó. y nos remolcó 35 kilómetros por la ruta 3. Y ¿viste? Nos reíamos nosotros porque la chata era una Chevrolet y nosotros un Ford, ¿viste? La eterna guerra entre las dos marcas. Y ahí el sometimiento del Sierra a la chata Chevrolet, que nos llevó hasta Piedra Buena para que el mecánico nos atendiera el auto. Bueno. ¿Qué sé yo? La cuestión es que llegamos a Calafate, era 27 de febrero. Lo primero que hicimos fue llamar a un mecánico, comprar el repuesto que hacía falta y sacar la excursión para ver el glaciar, mientras el mecánico arreglaba el auto. Había que comprar el repuesto, iba a llegar el 9 de marzo. Nosotros nos encontramos con un amigo ahí, el Walter, el Ruiz de la Fuente. Que Antes dijo, fuimos a un hostel. Sí, estábamos en un hostel. A la vuelta de la casa de Cristina, en Kirchner. Sí. Y después nos fuimos el Queen nos dice, no van a estar pagando hostel, vénganse a casa. Nos fuimos a la casa de él, pero aquí que había huelga de los tercerizados de ir a cargo, el repuesto no llegó en tiempo y forma, y cuando llegó ya estaba declarada la cuarentena. Así que estuvimos ahí, al mes de estar en la casa del Queen, alquilamos una casita, como no gastábamos en nafta, y ya no había turismo, alquilamos ya los precios eran comunes, y bueno, y nos quedamos ahí en la casita, esperando todas las mañanas a ver si el cerro tenía azúcar impalpable arriba, porque nos decía, las primeras nevadas se ven como azúcar impalpable arriba del cerro. Y bueno, nunca vimos el azúcar impalpable arriba de los cerros. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí paradas? Y estuvimos 2 meses. Un mes en lo del Queen. 3 meses. Llegamos el 27 de febrero, nos fuimos de Calafate el 27 de mayo. Que nosotros nos habían censado ya, porque había mucha gente varada. Todas las semanas nos avisaban. Ahí ya decidieron que volvían. No. Porque nosotros pensábamos que íbamos a pasar el invierno ahí y que cuando empezara la primavera íbamos a seguir. Yo digo, cuando llegue a Mendoza me voy a verlo a Lautaro, vuelvo y seguimos. Pero bueno, ahí de la Municipalidad de Calafate nos llamaban toda la semana para ofrecernos comida
porque había mucha gente que se le había acabado la plata. Claro, estaban totalmente Nunca baratos. necesitamos acudir a eso. Sí, nos hacíamos chequeos médicos porque era una manera. Estaban con... Era Un una hospital de alta complejidad Era una manera de salir, Calafate, un sueño. de salir. No sé. Era una excusa para salir. Claro, de porque también estaban ahí. íbamos a hacernos análisis, a vacunar. A que me miraran las muelas. Bueno, qué sé yo. Y ahí, cuando nosotros decíamos, o sea, nos avisaban cuando había aviones para volver, el auto ya estaba arreglado, pero no nos podíamos venir en el auto porque había 4 provincias para cruzar y Sí, sabía que por ahí era complejo la vuelta. todos los protocolos eran diferentes. Para nosotros era un viaje de 5 días, de 1000 kilómetros. Y bueno, cuando nos avisan del último avión que iba a salir, nos dicen eso, esto chicas vino para quedarse, no se va a pasar para la primavera, esto es una pandemia, nosotros encantados que se queden, pero les tenemos que avisar que este avión va a ser casi el último. Y bueno, ahí encontramos que, mirá vos esto, ¿qué hacíamos con el auto? Claro. Pues el chico que lo había arreglado tenía un amigo que viene cada 20 días al mercado central a comprar fruta y verdura para el Chaltén y Calafate. 3.000 kilómetros. Y ese muchacho trae autos, trae cosas porque viene vacío. Nos trajo el auto por 15.000 pesos. Claro. 15.000 pesos en ese Salía momento, que era 110.000 si lo mandaban por un por camión un mosquito, el especial. más barato salía 120.000. Y Así así que ustedes vuelven en avión y el Que nos avión... pagaron el viaje en parte porque salía 18.000 el viaje y yo pagué 3.500 sí, los pesos. pasajes eran más El baratos. Estado se hizo cargo de montones de cosas. Y bueno, nos vinimos en ese avión hasta contratamos un auto conocido, que había un taxista conocido que tenía una amiga en Buenos Aires. Nos esperó en un aeropuerto y de ahí volvimos a Salto. Ese día hicimos 1, 2, 3, 4 declaraciones juradas. La última fue acá a la ¿Y entrada. a Salto. piensan continuarlo en algún momento? Y en algunos momentos hemos tenido Charlar. impulso de empezarlo de nuevo, pero lo que nos frenó un montón fue el aumento de la nafta. Otra Y- economía ahora también para enfrentarlo, Sí, pero bueno, como y dice ahora Chichi, ya no sería en el Sierra. claro, Se lo todo- compré yo el Sierra. Ella- Que no me yo- lo quería vender, pero me lo... Yo Lo creaste. Bueno, pero como dice Chichi, hay esperanzas y por ahí Sí. en algún otro momento se puede la retomar. idea es ahora tendríamos que salir en el Corsa, que es a gas, entonces nos ofrece una cuestión más barata, pero después Hermoso. Bueno, espero que lo terminen a ese viaje, que lo continúen. Todavía hay ganas. sí, Si quieren. Por ahí hacer algunos más cortos, ir y venir, Ir y venir, claro, también. Sí. sí, a mí me quedó pendiente eso de que ella no conoce Bariloche. Claro, bueno, por ahí puede ser un viajecito. Es una una lástima vez, porque una es vez, tan ¿no? bello toda esa zona Sí. que nos falta. Y yo conozco eso. Conozco Bariloche, pero no conozco los alerces. No No, conozco- igual también es real que ir viajar, una cosa es ir de turista de vacaciones Sí. unos días y otra no. cosa el viaje que hicieron ustedes donde se conectan con la gente, donde la Claro, gente eso fue del genial. lugar los recibe. Fue genial. Cuando estábamos en Río Gallegos, mi hermano me llama y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué sé yo? Y entonces me dice, ¿cuántas veces se pelearon? Y entonces yo le digo, nunca, ¿por qué? ¿Cómo nunca? ¿Nunca se pelearon? No, ¿Nunca? Nunca. Y entonces Una me vez le dice, dije boluda, pero no. pero le digo, no, nunca nos peleamos. Ah, dice, entonces pueden dar la vuelta al mundo. Claro, hermoso. Como- Bueno, nos encanta y nos encanta toda su historia, pero tenemos como tiempo sí, reducido. claro, Pero otro día nos podemos seguir juntando. Sí, como para cerrar, si quieren, nosotros estuvimos haciendo como una rueda de algunos objetos, entonces tenemos un regalo para ustedes. Ay, Vamos a escuchar un audio de Carlitos Donés, que es el entrevistado que estuvo anterior, que dejó algo para ustedes. Ujú. Y vos no trajiste algo. Yo traje algo para explicar porque era ya que hablamos tanto, la serigrafía, la fotografía y todo. Ay, qué lindo. Estos están hechos con esa técnica claro. que yo te decía que intenté yo. Sería lo que él ya habló, esto es tela, ¿no? Ajá. Entonces, en este caso es lo que se usa para imprimir. Es una seda que eso se emulsiona y después le pones, en este caso el dibujito estaba en negro, lo que está en relieve acá, Ajá. y lo revelo con la técnica misma esta que vos haces, que en este caso con el sol o con lámpara. Y después, bueno, es donde yo uso esa misma tela y le hago una pasta, la paso del otro lado y sale así con relieve.
Me parece Hermoso. varias cosas para decir. Esta técnica es como un experimento que inventa él, que eso nos pareció muy lindo. Y también hablando un poco lo que decías, Vivi, de la magia de los viajes y las cosas que pasan, nosotros venimos haciendo este intercambio de objetos que siempre nos trae una cosa y pasamos una cosa. Y Carlito nos trajo 2. Entonces dijimos, qué loco, que justo nosotros la próxima eran 2 entrevistadas y nos trajo 2 cuadros. ¿Qué problema hubiese sido? Si le dábamos uno solo. Bueno. Así que bueno, ¿Querés ver lo que trajimos nosotros? Sí, por favor. Son unas pavaditas. Bueno, porque pero cuéntenos. en realidad, ella me llama anoche y yo digo... No, Ay, el tema es que yo le dije, recién hoy- llevemos cosas de las que vendimos en el viaje. Me encanta. no sé si las querés ver. Sí, obvio, las queremos ver. Las voy a ir abriendo y nos van contando. Esos cueritos de tu papá. Mirá, Cueritos qué que le dio tu lindo. papá. Llaveritos. Llaveritos. Todo esto lo fueron haciendo ustedes. Ay, mirá qué hermoso. Eso lo hice yo hace mucho. Con Mica. Mica, sí. ¿Querés contar, Chuchi, cómo es esto? ¿Qué? No, la mica la traje de Córdoba y en un momento cuando, siempre reciclando los espejitos que encontraba tirados, y es Parsec, no es nada más que eso. No, pero divino, esto muy no lo bonito. llevamos al viaje, me parece, pero sí, llevamos, sí. Bueno, y Ay, qué hermoso. y ese trabajo. Bueno, eso es la estepa patagónica y uno de los cielos que nos impactó en el viaje. Qué lindo. Bueno, hermoso para cerrar estar viendo estas creaciones de ustedes y estar viendo los cielos patagónicos también. Bueno, chicas, un placer. Bueno, muchísimas gracias. Tienen muchas historias y esperemos que seguir escuchándolas también. Viviana sabe cronológicamente, ella te lleva, yo puedo mezclar todo, ¿viste? Hay algunas cosas que quedaron por ahí pendientes, pero bueno, es imposible decir todo. Lo que han hecho. No. Bueno, gracias por estar en este espacio. Para nosotras es re importante escuchar gente que ha construido antes también y que está construyendo ahora y que tengan esas ganas de seguir haciendo, para nosotros también es muy admirable. Y una reflexión como para borrar un poco esa cuestión que estamos viviendo los argentinos de cuántas cosas malas que pasan y que tienen tanta publicidad, digamos, Sí, como que pareciera que todo está perdido, podrido. No es así. La gente que encontramos, maravillosa, no tuvimos una situación de peligro. Y nos metimos por todos los lugares que se nos ocurrió sin preguntar qué había a una cuadra. Y los mecánicos no nos querían cobrar. Los mecánicos que no nos querían cobrar. Uno nos dijo, alguno lo va a pagar, nos dijo uno, y otro dijo, ustedes no me van a decir a mí a quién le cobro y a quién no le cobro. No, de ir a comprar un repuesto y que no nos cobren. Bueno, un montón Que de nos cosas. regalen plata encima. No, pero digamos, no pasa por lo material, sino pero- el afecto, la maravilla que la gente del interior. Y de todos lados, ¿no? También la maravilla de lo que ustedes generaron, ¿no? Porque creo que esa respuesta es por lo que ustedes proponían también en ese proyecto. El mundo es hermoso, el mundo te encontrás siempre. Yo en Capital, que amo Capital, me he encontrado con gente maravillosa de Capital. Porque muchos dicen, sí, bueno, como ella dice, las provincias, pero también en Capital encontrás también. Yo nunca- gente maravillosa que te ayuda, que si perdiste algo Yo viajé durante años por el negocio a Buenos Aires y nunca me pasó nada, nunca vi nada. Y sé que pasan cosas, lógico, como toda gran capital Sí, a del mí me mundo. pasaron. pero en sí Pero no sí, es para sí. tanto. Hay gente buena y Sí. nos encontramos y nos cruzamos, que eso es Sí. lo lindo. Bueno, chicas, muchas gracias. Un gracias a placer. ustedes, chicos. Gracias a ustedes. Perdonen No, por el favor, tiempo es un placer escucharlos. transcurrido. Gracias por acompañarnos en esta segunda temporada. Somos muchos y nos estamos encontrando. Seguinos en nuestras redes arte.más.oficio. Esto es una coproducción de Arte más Oficio y FM Cultural 87.9.